con las muy buenas tardes para todos. Fernández Oro, como todos los miércoles, a partir de las 7 de la tarde, 7 y 5 más o menos. Estamos arrancando con Reporte Político. Este repaso, este análisis que semana a semana tratamos de hacer de la política y de los políticos, tanto a nivel nacional, provincial, como municipal también. Majo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va esta tarde realmente, relativamente agradable, podríamos decir, con estos 16 grados, que parece que fuera un poquito más, pero en realidad son 16 de acuerdo al Servicio Meteorológico? Decíamos hace unos instantes, mientras terminamos de acomodarnos aquí con Majo, que la idea del programa siempre ha sido el tratar de escuchar todas las voces. No solamente la mirada nuestra, sino también el tratar de incorporar las voces del oficialismo a nivel provincial, de la oposición a nivel municipal, y bueno, en definitiva de eso se trata Reporte Político. Un espacio en donde cada uno de los sectores puede brindar su mirada en tanto y en cuanto lo quiera, lo desee, a partir de lo cual se abrirán sensaciones, así como para uno como conductor y productor, también para los oyentes, para los que están del otro lado. ¿Cómo va, Majo? ¿Cómo te trata esta tarde agradable aquí en la ciudad? Ahí no sé qué interferencia vio, está como la tarde, si bien está linda, así cálida, pero el viento que corre es, por eso le decía, recién aterrizo, tengo los pelos duros, pero no me alcancé a bañar. Pero estamos haciendo Reporte Político. Muy buenas tardes a toda la hermosa audiencia en la 95.3 y en especial a los que están atentos y que hoy me llamaban, me decían, Majo, ¿de qué se va a tratar hoy Reporte Político? Bueno, hoy vamos a tener, ustedes saben, quienes ya nos siguen semana tras semana, que nosotros estamos muy preocupados en este análisis que hacemos por lo institucional. De tal forma que en esa institucionalidad que hemos ido tratando de conformar y de ir desglosando, habida cuenta de lo que a nivel nacional por estos días se está debatiendo, que no es ni más ni menos que el presupuesto nacional, se nos ocurrió tratar de tomar contacto con la Secretaría de Hacienda del municipio de Fernández Oro, puntualmente con el secretario, con Carlos Castañeda, para conocer un poco el presupuesto municipal que se presentó de cara al 2023. Le contamos a la gente que el presupuesto realmente, tanto a nivel nacional como mismo provincial, y aquí en la ciudad pasa lo mismo, en general no se le da pelota, ¿viste, Majo? Entonces, no se le da pelota y la realidad es que el presupuesto es un elemento de proyección, es un elemento de planificación sobre los ingresos y sobre los egresos que va a tener, en este caso el municipio, y sobre qué va a poner el acento el Ejecutivo con la aprobación o no del Consejo Deliberante, en este caso, de cara al año próximo. Claro, le hago una pausa ahí, Leo, porque esto es más que importante y el vecino por ahí no tiene conocimiento y no debe por qué tenerlo, pero estaría bueno que se interese porque ahí está la cuestión, lo que usted está diciendo, porque después dicen, ¿qué hizo? No hizo nada el intendente. Bueno, pero a ver, ¿estabas atento cuando presentó el presupuesto? ¿En qué lo iban a invertir y demás? ¿Estabas atento? Bueno, ahora tenés que estar atento en el momento porque ahora no se sabe nada de presupuestos, entonces tenés que prestar la atención, y más ahora en tiempo ya que se puede decir, Leo, o no, tiempo electoral. A ver, esto último que vos estás marcando es muy importante, porque el presupuesto que se presenta este año es el presupuesto que se va a ejecutar el año próximo, que es un año electoral. Entonces es doblemente importante. A ver, ¿en qué se va, te lo digo en criollo, en qué se va a gastar la guita? ¿En dónde la van a poner? Porque el año que viene es un año electoral, y el Estado, con ese presupuesto nacional, lo que no puede dejar de desatender son aquellas funciones básicas, ¿no? Salud, educación, seguridad, obras, control institucional, corrupción puntualmente. A partir de esto, entonces, te decía, es que hemos intentado, le contamos a los oyentes, hemos intentado tomar comunicación en este fin de semana largo que tuvo el país. En la producción del fin de semana intentamos tomar comunicación con funcionarios
En verdad vamos a contar los hechos como han ocurrido. El intendente nos transmitió el contacto del secretario de Hacienda, Castañeda. Tomamos contacto, en lo personal tomé contacto con el secretario de Hacienda, Castañeda, el día lunes, que fue feriado, y obtuve una respuesta recién el día martes. Entonces, a ver, una reflexión a partir del audio que incluso está disponible, ¿no? O sea, es personal, pero sirve para ratificar lo que estoy manifestando. Acá en Fernández Oro se da algo muy particular, y es que no hay una rápida respuesta ante los requerimientos de parte de los acompañantes en la gestión que el intendente determina, ni después de determinado horario, ni tampoco los fines de semana. Entonces, llamó mucho la atención porque vez pasada, cuando fue el feriado por la defensa de la democracia, el 2 de septiembre, cuando el presidente de la Nación determinó el 2 de septiembre como feriado para la defensa de la democracia y demás, el argumento que había dado el coordinador de gabinete, Rebagliati, en ese momento, es que había sido alrededor de las 12 de la noche, el feriado, que ya estaba durmiendo, estaba descansando, y que consecuentemente se enteró al otro día cuando se levantó. Bueno, yo mencioné un par de días después que verdaderamente es llamativo, porque los colaboradores, quien se dedica a la función pública, cuando uno tiene el honor de ser nombrado para colaborar con quien la ciudadanía ha determinado como el encargado de llevar adelante la conducción, en este caso del municipio, uno es servidor público, primero por vocación, y en segundo lugar, las 24 horas, los 7 días de la semana. Cuanto menos yo lo considero de ese modo. Si no estoy dispuesto a hacerlo, como en el caso personal me ocurre, me dedico a otra cosa, al ámbito privado. Pero esto que estoy mencionando se vuelve a repetir con el comentario que recibo el día martes para tratar de entender cuál era el presupuesto municipal que se presentó al Consejo Municipal para su aprobación, dónde se ponían los ejes de ese presupuesto. Pero previamente a todo esto, obtengo entonces la respuesta de parte del secretario de Hacienda que los fines de semana, los domingos, los domingos, trataba de tener el celular apagado o fuera de servicio para no recepcionar mensajes que condicionaran su vida privada. Dos consideraciones. En primer lugar, no era domingo, era lunes, fin de semana largo. Lo mismo dije. En segundo lugar, recurrente a lo que tiempo atrás había aparecido de parte de Rebagliati. Es decir, acá me surgen dos cosas como como ciudadano, no ya como analista de la no ya como politólogo, y sin mirar lo que pueda marcar la ley de ética pública, la 25.188, donde se habla de transparencia y de no restringir información. Es decir, quien está en ese servicio público tiene que permanentemente abrirse a la publicidad de los actos de gobierno. No ya hacia eso, sino caemos en lo peor de aquello que se criticaba del gobierno anterior. Esto de que laburaban una determinada cantidad de horas, se me vino a la cabeza, ¿sabés quién? Marcos Peña. Es decir, que el tipo llegaba a las 10 de la mañana, 10, 10 y media, 11, después de ir al gimnasio, se levantaba a las 8, desayunaba, iba al gimnasio, 9, 9 y media, tipo 10, caía en casa de gobierno, y estaba hasta las 5 de la tarde, más o menos, una cosa así. 6, 9 de la noche, fin de semana. Eso es decir, realmente es interesante marcar esto, porque esto es una mirada de la política, porque, a ver,
esto es un modo de hacer política, esto de abocarse un determinado horario para lo que es el ámbito público y otro horario para lo que tiene que ver con la vida privada. No, evidentemente no funciona de ese modo, por lo menos me parece que la gran mayoría no lo vemos de ese modo. Tal cual. En paralelo, y ya yendo a la cuestión de fondo, porque esto es en última instancia subjetivo, me parece interesante sí que compartir estas conclusiones mías con los oyentes, si hay alguno del otro lado que nos esté escuchando, pero desde lo que es objetivo en última instancia, en el mismo audio, Castañeda me informa que son alrededor de 5 o 10 minutos que tiene en una determinada banda horaria, porque después tiene otros compromisos. A todo esto se le había informado, cuál iba a ser el métier de la nota. Es decir, la nota no es abierta a todos los temas, fundamentalmente al presupuesto municipal, al que se está terminando de ejecutar, obviamente, y al presupuesto que se presentó de cara al año próximo, por supuesto, sobre eso gira. Entonces la contestación es que sus comentarios son de orden técnico estrictamente, y que el programa nuestro, Reporte Político, hace alusión a cuestiones políticas y por eso hacía la aclaración que él hablaba de cuestiones técnicas. Entonces dije, me equivoqué. Estoy hablando con alguien que no llegó a ser secretario de Hacienda por una decisión política, sino que llegó a ser secretario de Hacienda por un concurso, como en la administración pública. Estoy hablando ante un empleado municipal que ha concursado y consecuentemente ocupa ese rol. No es así. Es decir, ha llegado por la política, sin embargo habla de cuestiones técnicas. Quiero decir, me da la impresión que en ese comentario, que habla de cuestiones técnicas, hay una mirada peyorativa respecto de la política. Aquello que precisamente entiendo es lo que le ha permitido, resolución mediante, ser secretario de Hacienda y refrendar con sus actos lo que el intendente coordine o mande. Bien, ahí la gente está prendida y dice, la verdad es muy cierto, hoy en este momento la gestión de Lavín no deja de ser un buen desastre. No lo ves al intendente, solo en eventos donde es figurita, sí. No da audiencias, ¿crees que los de abajo lo van a hacer? En este municipio no hay indios, son todos caciques. Así es un mensaje que nos llega. En esta misma mirada, esta misma percepción que los oyentes van... Imagínense los oyentes de este lado cuando uno arma la producción, ¿no? Bueno, respecto a lo que decía recién, dice, lástima que las decisiones políticas hoy son a dedo, un poco de lo que, ¿no? No es política, sino es para el pueblo, dicen. Bueno. A ver, generalmente le contamos a los oyentes lo que ocurre en el ámbito nacional, en el ámbito provincial, en el municipio. Los secretarios, el jefe de gabinete, el coordinador de gabinete, generalmente son fusibles del intendente. Entonces son colaboradores que eventualmente sirven como carta de cambio para defender la postura del intendente. Ahora, la lectura que hago como asesor, como politólogo, lo que te diría es, mirá, este chico, muchacho Castañeda, a quien lo invité en la universidad a hablar, o sea, donde doy para que hable de cosas técnicas, yo doy teoría política, entonces para que eventualmente pueda hablar de técnica y le cuente a los alumnos míos. Entonces, da la impresión que no está actuando como fusible. Entonces, evidentemente, yo quiero pensar que cuando alguien actúa de ese modo es porque hay una decisión
de quien conduce al respecto de centralizar, descentralizar todo lo que tiene que ver con el manejo con la prensa, que de algún modo, en este caso, cuando uno requiere información de este tipo, lo que hace es, le quita transparencia a la gestión, porque lo que se está generando es, ya sea por acción del propio secretario o por decisión del intendente, el impedir, el dificultar el acceso a la información que tiene que ser pública. Bueno, entonces volvemos con la cuestión institucional. Claro. Con la cuestión institucional. Hay una falencia muy grande que es propia, digo esto y compartimos con los oyentes, que es propia de por un lado, del agotamiento del modelo. La BIG lleva ya 7 años de gestión, y por otro lado, es propia de la falta de alternancia también. Quiero decir, cuando no hay alternancia en la democracia, empieza a pasar esto. Yo soy el dueño, tipo patrón de estancia, y acá el único que habla soy yo, y todos los demás derivan o conducen en los medios de comunicación hacia mí. Y basta mirar, los invitamos a los oyentes a que recorran los portales de noticias, cuántos funcionarios del municipio salen a hablar de su gestión. Uno. ¿En qué medio? Estamos hablando de La Mañana de Cipolletti, del diario Río Negro, todo es 2 personajes del ámbito oficial. Lavín por un lado y Revalliati por el otro. Entonces, esto le da sustento a lo que uno está viendo, a lo que uno está marcando. Y no estamos hablando acá no hablemos de otras cosas, ¿no? No hablamos ni de la ley de ética pública, que podría aplicarse eventualmente para la restricción de información que evidentemente uno encuentra, las dificultades. No estamos hablando acá de nepotismo, que es la contratación de familiares. No estamos hablando de nada de eso. Simplemente las dificultades para el acceso a la información. Y lo mal parado que lo dejan, yo quiero creer, voy a pensar bien, sin querer, al intendente que no tiene culpa de nada de esto. Es muy bien intencionado. De hecho, uno, creo que desde lo personal, no tengo más que palabras de agradecimiento. La semana pasada estuvo al aire con nosotros por estos mismos micrófonos, en un día muy especial para él, para el cumpleaños, pero evidentemente desde lo institucional empiezan a haber errores grandes, ¿no? Y cuando hablamos de lo que solicitábamos, que no era ni más ni menos que la exposición de en qué se está gastando y en qué se va a gastar, no estábamos preguntando, o no íbamos a preguntarle nada raro con esta, casi como con miedo, que nos contestó en ese audio Castañeda. No preguntamos, ni se iba a hacer alusión tampoco, algo que tal vez sería interesante conocer. ¿Cuál es la planta política que tiene el municipio? ¿Qué porcentaje de sueldos de ese presupuesto está asignado al personal político? ¿Cuánto gana el intendente? ¿Cuánto gana el coordinador de ministros? ¿Cuánto gana el secretario? Y vamos a preguntar simplemente generalidades, es decir, te diría de este lado, hasta para que hagan publicidad de las gestiones, como marcaba vos hace un instante. Entonces, realmente yo estoy, por un lado dolido y por otro lado preocupado, porque este tipo de actitudes, nosotros desde el primer programa hablamos de la institucionalidad, y este tipo de actitudes lo que hacen es le quitan institucionalidad. Y le quitan institucionalidad a una persona que aparentaba ser, o aparenta ser, vamos a seguir creyendo en él, una persona de renovación, joven, carismático, pero que cuando uno ve todo este tipo de actitudes, parece como... Lo opacan. Y lo opacan, es decir, lo del vuelvo con lo del el inicio, lo del feriado de déjeme meter bocado. Déjeme meter bocado. Sí, cómo no. A ver. Déjeme meter bocado, porque hablamos, bueno, la producción, esto, vamos a tratar de conseguirme tal número de tal persona, ok, listo, ok, bueno, y portazo, bueno, en fin. El tema de la entrevista, usted algo clave que dijo, fíjate quiénes dan entrevista, a qué medios. Y si hacemos una visión en las redes de HDT,
no tenemos entrevistas, por ejemplo, a concejales del oficialismo. Tendremos una entrevista que la conseguí, no sé, después de pedirle no sé cuántas veces entrevista al concejal Amati, por ejemplo. Entonces, ¿por qué a HDT? Porque yo siempre digo, yo voy y pregunto, no porque les quiero pegar o porque, no sé, porque me tilden de otro partido al opositor al oficialismo, por X motivo que ellos digan. Yo voy y pregunto lo que el vecino quiere saber. Que nadie pregunta, los otros medios no preguntan. Entonces, ahí está lo que usted decía, ¿no? ¿Por qué? Fíjate a qué medios les dan entrevista. ¿Quiénes? ¿Por qué? Digo, y aparte a ver, déjame pensar mal, porque soy mal pensado en este tipo de cosas. Después vamos con los mensajes, ¿eh? Vamos con los mensajes. Sí, ya estamos, tenemos notas pautadas además, así que ya en unos instantes cerramos esta introducción que ha sido larga en el día de hoy. Déjame pensar en esto que vos estás diciendo, y por ahí tiene que ver con que ponen plata, ponen pauta, como se dice en los medios. Entonces esa pauta condiciona al que está del otro lado. A mí no me ponen pauta, ¿eh? A mí no me ponen pauta. Entonces que el oyente que está del otro lado, yo vuelvo con lo mismo. La prepaga, el seguro de la camioneta, la luz, el gas, me lo pago yo, no me lo paga la pauta. Entonces uno lo que quiere hacer desde este lugar es colaborar para tratar de mejorar. Y se perjudican solos, se equivocan y se equivocan y se equivocan. Y hablando de equivocaciones, digo, yo esto, hace años que estoy en lo que es prensa y digo, no conozco otro municipio que haya que pasar por tal lado para poder lograr entrevista con tal persona. Directamente siempre levanté el tubo, podés darme una entrevista, decirme cuándo, a qué hora y te llamo. Pero acá pareciera que fuese los funcionarios todo uno improvisado que desconocen el área en que están parados, entonces como que previo a que uno vaya a hacer la entrevista tienen que hacer un curso acelerado de qué responder. Volvemos con lo mismo. Nosotros tuvimos, por lo menos en lo personal, se planteó incluso hasta el tema que se iba a tratar. Presupuesto municipal. Obviamente atendía, vuelvo con lo mismo, lo voy a decir 50 veces, al que se está en ejercicio, terminando de ejecutar y al que se va a ejecutar el año próximo, el que se presentó en el Consejo Deliberante. Hasta en esa. O sea, yo de ninguna manera lo que voy a permitir es, yo ya tengo 26 años de ejercicio como politólogo, otro tanto como docente, o sea, tampoco uno lo que pretende es una centralidad como ocurre, o vos me has comentado que ocurre en el municipio respecto a que para pedir eventualmente una nota a un funcionario que tiene que ser un servidor público, en el medio hay que pasar por el área de prensa. El área de prensa no está para regular la agenda de tal o cual secretario. Usted dígame, ¿usted conoce algún municipio que sea como este? A ver, yo no sé. Capaz que se supone me falta que mundo. Vamos a trasladarlo a nivel nacional. El Ministerio de Economía de la Nación, que hace las veces de Secretaría de Hacienda, aquí en Fernández Oro, tiene a un responsable de prensa. No es Gabriela Cheruti, la que centraliza. Esta es vocera en última instancia, pero no centraliza, no digita con quién sí, con quién no. Entonces, volvemos con lo mismo. Evidentemente hay cosas que corregir. Esto, obviamente, a ver, en este error lo que diría es, mirá, este error lo que abre las puertas es a que uno, frente a la falta de información, lo primero que hace es sospecha por falta de transparencia. Y lo que lleva es a investigar y abrir la puerta, en primer lugar, a la oposición. Es decir, a ver, ¿qué piensa la oposición de lo que está ocurriendo al respecto? Puntualmente, ¿cuál es la figura del Tribunal de Cuentas? ¿Qué tiene que hacer al respecto? Así que creo que ha sido un error de uno de los posibles del intendente, que tiene que ser el secretario. Insisto, me parece que ha sido una falta de timing político y no ha sido con mala voluntad y de ninguna manera bajo ningún aspecto de parte del intendente.
Claro que no. Rápidamente le leo los mensajitos, así rapidito. No? Así dice, vamos a una pausita musical. Los políticos tendrían que saber que primero el sueldo se lo pagamos entre todos. Marzorati, date cuenta, la pregunta es, ¿realmente una gestión transparente? Vamos con otro mensajito. Cuando traspasás los límites de la humildad y la soberbia se hace piel. Pasa esto que hoy está pasando en Fernández Oro. Dice acá, pregunta muy importante es que el pueblo debe estar informado. ¿Por qué la municipalidad como institución política orgánica no da la cara? ¿Quién opaca a quién? Son todos importantes. Es importante que el señor intendente debe poner un poco de coherencia en sus acciones, ¿no ha dicho? Estamos en comunicación con el expresidente del Tribunal de Cuentas durante el periodo 2007-2015, Miguel Padua, expresidente del Tribunal de Cuentas, habida cuenta, valga la redundancia, de que el hecho de no haber obtenido las respuestas que esperábamos en cuanto al conocimiento referido al presupuesto municipal que ha presentado el Ejecutivo al Consejo Deliberante, y como decíamos hace unos instantes, teniendo en cuenta que el mismo va a ser ejecutado en un año electoral, estamos interesados en conocer, en primer lugar, la mirada que le pueda llegar a generar a Padua los acontecimientos, y en segundo lugar, conocer puntualmente cuáles son las funciones del Tribunal de Cuentas, es decir, como ente fiscalizador, como control de gestión de presupuesto, si dictamina el estado administrativo municipal cada 6 meses, y de algún modo si eso se publicita en algún lado, o sea, en el boletín oficial de la provincia o por algún medio. Es decir, en definitiva, conocer un poco el accionar del Tribunal de Cuentas y en base a eso aprovechar la experiencia de él para tratar de encontrar alguna justificación a esta falta de información por parte de quien es el responsable de la conformación de ese presupuesto municipal, puntualmente el secretario de Hacienda. Miguel Padua, buenas tardes, ¿nos escuchás? Buenas tardes, Leo, buenas tardes, Majo. Sí, te escucho, muchas gracias por dejarme salir al aire, y bueno, un saludo a toda la audiencia, ¿no? Bueno, Miguel, no sé si alcanzaste a escuchar la primera parte del programa, incluso ha tenido cierta repercusión en las redes y de parte de los oyentes. Deseamos conocer en esta parte del programa cuál es la función del Tribunal de Cuentas con relación al presupuesto que ejecuta el municipio. ¿Cuál es la función que ejerce? Contale un poco a los oyentes. Bueno, por mi experiencia dentro del Tribunal de Cuentas, en el cual lo dijiste muy bien, estuve en la gestión de correcciones con el presidente del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, la función que tiene dentro del municipio es de controlador. Es decir, por el Tribunal de Cuentas pasan todo lo que se tiene que controlar con respecto a la parte financiera del municipio y, digamos, fiscalizar las actuaciones de los funcionarios, de las autoridades administrativas. Hay que el Tribunal de Cuentas ejerce el control comitente de lo que se realiza en la parte financiera, tanto digamos, los ingresos de fondos que pueden venir de coparticipaciones provinciales, federales, de algún acuerdo que tengan con Nación, y después los gastos diarios que lleva todo el municipio en todas las áreas. Es decir, todo pasa por el Tribunal de Cuentas y todo se fiscaliza, y sobre eso mismo se tienen que emitir. El Tribunal de Cuentas tiene que avalar de alguna manera o no, y tener las explicaciones correspondientes, si así no llegara a justificar algún gasto o algo que se hiciera dentro de lo que son el horario público, ¿no? Porque para eso estamos ahí. Ahora, te pregunto con relación a la función del Tribunal de Cuentas. ¿Existe, de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, algún tipo de control preventivo de erogación de gastos por parte del municipio? Preventivo, quiero decir, frente a grandes erogaciones que tenga que llevar adelante el municipio. ¿Existe ese control? ¿La Carta Orgánica da esa posibilidad o no da esa posibilidad? Mira, eso es parte del Ejecutivo Municipal. A ver, el intendente tiene plena potestad para disponer de los fondos que recibe
independientemente de donde sea de recaudaciones, porque después de ejecutar eso, el Ejecutivo Municipal recién ahí te llega al Tribunal de Cuentas para que vos controles la decisión que ellos tomaron. Pero preventivamente vos no participás. O sea, no hay un control preventivo, tal lo establece la Carta Orgánica. Mira, yo te cuento la experiencia nuestra. Nosotros con Juan Reccioni lo que teníamos era semanalmente reuniones de ejecutivos donde se nos informaba a todas las partes, Consejo Liberante, del Tribunal de Cuentas, de lo que se pretendía hacer paso a paso dentro de la gestión. Entonces, ahí lo que nosotros teníamos era participación en apoyar o no el intendente pretendiente. Ahora te pregunto lo siguiente, Miguel. En ese momento vos formabas parte de la mayoría del Tribunal de Cuentas. Correcto. En ese momento, la minoría del Tribunal de Cuentas, ¿participaba de esas reuniones, sí o no? No, en esas reuniones no participo, pero yo era quien llevaba la buena nueva al Tribunal de Cuentas, por ser el presidente del Tribunal de Cuentas, era el que le llevaba toda la información, porque así corresponde que yo a mis padres, por la minoría y al que estaba conmigo, le tenía que informar todo esto que pasaba, porque después vos en el Tribunal de Cuentas, vos tenés que sacar resoluciones de aprobación o no, y tienen que ser aprobados por todos, por una mayoría, por una minoría. Vos tenés que siempre informar. Emite un dictamen, claro, correcto. Y pregunto lo siguiente, ¿cuál es el estado, cómo ves ahora vos el accionar, el desarrollo del actual Tribunal de Cuentas frente a la actual gestión municipal? Mira, la actual gestión municipal se caracteriza por el ocultamiento de información en todos los sentidos. Es decir, es una administración que lleva adelante, no sé si ocultamiento sería la palabra, pero no transparentan. Si bien lo dicen de transparentar, de estar, pero la verdad es que si no querés algún tipo de información dentro de la municipalidad, por lo menos, hoy que somos la minoría, nosotros el peronismo, no lo obtenemos. Ahí, perdóname, Miguel, voy a actuar como abogado del diablo, si se quiere. Sí. Ahí es flojo el papel institucional de la oposición, porque realmente si vos me estás diciendo que se carece de información, o sea, hay múltiples organismos frente a los cuales la oposición institucionalizada puede ejercer el pedido de informe. Se lo hizo, sí. A nivel provincial, permanentemente. Quiero decir, por ejemplo, la Fiscalía de Investigación Administrativa. Se me viene a la cabeza. Mira, no tanto no se llegó, pero sí la concejal de Rodríguez lo que hizo fue una presentación, por ejemplo, cuando no estaban los balances que vinieron muy tarde, no sé si 30 o 40 días atrás, fueron presentados 3 balances en conjunto. Que no tienen... Eso es muy grave, es muy grave. Repetí, por favor, pero es interesantísimo, es muy grave. A ver, normalmente los ejercicios fiscales terminan el 31 de agosto de cada año. Entonces, los balances, como nosotros presentábamos los balances bajo la denominación de cuentas de inversiones anuales, nosotros presentamos esto el 31 de agosto, vos lo tenés que mandar porque la Carta Orgánica te lo exige, tenés que enviarlo primero al Consejo de Migrantes y luego al Tribunal de Cuentas. Bueno, toda esta información, tanto el Tribunal de Cuentas como el Consejo Deliberante, la oposición y el oficialismo no tenían esta información hasta hace 30 o 45 días atrás, que le llevaron 3 balances uno arriba del otro. Y te digo más, no solo presentan esos balances, sino que hacen mención que los primeros 2 años, 2016 2017, no presentaron balances, sino que presentaron cuentas de inversiones anuales. Bueno, pero a ver, Juan, perdón, Miguel, lo primero que se me viene a la cabeza es, frente al pedido de informe del concejal, cuando pide informes y no hay respuesta, a ver, lo digo en criollo, se le cagan de risa en la cara. O sea, hay una falta de institucionalidad tremenda. Totalmente, pero no solo eso, porque yo creo que la información tiene que estar visible. Ni siquiera la información que te acabo de decir, 2016-2017 no estaba visible para la
concejal. Se le hicieron aparecer a último momento porque había sido presentada en otra gestión a ellos, y cuando ellos a veces presentan esta información que ya había sido presentada, no denominan balance, cuando estuvieron todo el tiempo diciendo que las cuentas de inversiones anuales no eran balances. Y es tan correcto, porque tanto los balances como las cuentas de inversiones son dos herramientas financieras para presentar el reflejo de la contabilidad, en este caso pública, ¿no? Pero yo creo que está todo tan ganado que nadie puede hablar, que nadie puede decir, que nadie puede transparentar nada, porque pareciera que este es un bien y tiene un solo autor. Y él es el que da el prólogo y el final de la película. Bueno, con nosotros no, por lo menos conmigo, con Leonardo Marzolatti, no, yo le agradezco mucho al intendente, vuelvo con lo mismo, que la semana pasada nos dio una nota, día de cumpleaños, tanto bien. Ahora son dos cosas distintas, o sea, una cosa es sentarnos a tomar unos mates, podemos hablar de Boca, de River y de Rey, y después las críticas que se pueden hacer a uno como en la función que lleva adelante, con equivocaciones forzadas o no forzadas, ¿no? Pues en este caso, porque está marcando, cuando uno ve lo que aconteció, da la impresión de que no estamos pidiendo, vuelvo con lo mismo, o sea, no acá no se pidió declaración jurada de patrimonio, no se está pidiendo una responsabilidad de los funcionarios, simplemente se está pidiendo información, ni más ni menos. Pero que se pide información que tiene que estar al servicio de la comunidad. Y sí, obvio que los medios de comunicación son parte de la comunidad, porque si no, ¿cómo le transparentás a la gente? A ver, si no habla el intendente, no sabe nada. ¿Sabés qué se te viene a la cabeza, Miguel? Si el intendente no te dice que va a hacer una rotonda, nadie lo puede anunciar. Si el lo venimos, interesantísimo, lo venimos marcando nosotros desde el inicio. Y además te sigo con lo siguiente, en la era de la tecnología, los invito a los oyentes, te invito a vos, a que trates de meterte en la página institucional del municipio. Es imposible encontrar un contacto telefónico institucional de alguna de las secretarías. Es imposible encontrar un desarrollo de las funciones de alguna de las secretarías en la página oficial. O sea, realmente, lo propio pasa con el Consejo Deliberante y con el Tribunal de Cuentas. O sea, corre para, si se quiere, los tres órganos institucionales. Exactamente, y son tres órganos que pertenecen, están dentro de la Carta Orgánica, que son independientes. ¿Qué te quiero decir? Que si vos llamas al Consejo Deliberante, llamas al Tribunal de Cuentas, te tienen que atender y te tienen que dar la información porque son independientes, son los poderes que tiene el Ejecutivo Municipal. Si ya no se logra eso, después ya no podés permitir que no se va a lograr más nada. Es decir, a ver, yo no digo que sea ocultamiento, que se estén haciendo las cosas mal, o quizás sí, no lo sé, en el futuro se verá esto. Pero hoy la transparencia no está por dar información, sino por, ocultar información, dar información incorrecta, es también mentir. Eso es una realidad. Entonces, no deja de ser un acto de corrupción, porque es arrebatar, la corrupción es arrebatar, y es un grado de corrupción. El arrebatar información es un grado de corrupción. Así de sencillo. Sí, mira, yo te cuento algo. Mira, nosotros tuvimos los 8 años en la municipalidad. La municipalidad tiene una sola puerta de ingreso hacia el frente. Vos entrabas por la puerta de enfrente que estaba con la escalera que te llevaba al despacho del intendente directamente. Y si querías hablar con él y tenías tiempo de esperar, se te atendía. Asume esta gestión, lo primero que hace después de esa puerta, puso otra puerta y no entra nadie. Ahí ya está el accionar de que cómo sos vos para con lo tuyo, como querés de alguna manera manejarte dentro de la actividad pública. Y la actividad pública, como lo dice, es pública con y para la gente. Bien, Miguel, te agradecemos mucho. Ha sido más que claro la mirada, si se quiere, de la experiencia en cuanto a formar parte del Tribunal de Cuentas, haber formado parte del Tribunal de Cuentas. Seguramente en las próximas semanas y con el devenir político ya te convocaremos para conocer un poco la mirada tuya como afiliado al justicialismo y también conocer cuál va a ser tu mirada y tu jugada política, si es que la vas a hacer, como dirigente partidario, en el ámbito local. Así que seguramente te comprometemos para en las próximas semanas estar saliendo nuevamente al aire aquí en Reporte Político por la HDT, la 95.3.
Bueno, muchas gracias, Leonardo. Y sí, nosotros siempre estamos haciendo política para la gente y obvio que tenemos aspiraciones políticas y no hay ningún problema. Estoy a disposición para cuando ustedes así lo necesiten. Acá estamos. Te agradecemos mucho. Vamos a una pausa musical. Estuvimos repasando, si se quiere, lo que está ocurriendo a nivel nacional y los distintos proyectos que están dando vuelta acerca de la eliminación de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y hay como una mirada distinta respecto de a quién beneficia y a quién perjudica las PASO. Recordemos que aquí en la provincia de Río Negro las PASO no tienen vigencia, pero debido al acontecer político que ya se nos viene en el 2023 y de cara a este proyecto que seguramente con el correr de los días va a ir tomando mayor preponderancia desde el punto de vista periodístico, cuanto menos, estamos en comunicación con un especialista, con el ex secretario de Modernización del Ministerio de Economía, con el politólogo Silvio Castro. Silvio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, Leo, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. Bueno, como todos los miércoles en Reporte Político a través de HDT por la 95.3 de Fernández Oro, estamos molestando, en este caso te estamos molestando a vos como especialista al respecto para conocer tu opinión, la mirada, qué es lo que se pretende cuando se habla puntualmente de la eliminación de las PASO. Contanos un poco de qué se trata y eventualmente quién se vería o potencialmente se podría haber beneficiado con la eliminación de las mismas. Sí, vos ahí comentabas algo respecto de la provincia de Río Negro. Río Negro lo que hizo en realidad fue sancionó un proyecto de ley en 2014, por una cuestión operativa no lo pudo llevar a cabo en 2015, no pudo llevar la implementación a cabo, y luego la ley se derogó, nunca se implementaron, digamos, no hubo una implementación de las elecciones, eran para cargos provinciales. Las PASO nacionales tienen otro recorrido, se sancionaron en 2009 con una reforma de la ley electoral y de la política que buscaba democratizar las candidaturas y el acceso a la política, lo cual después, si recordamos, hubo otra reforma que permitió el voto a los 16, pero recién entraron en vigencia 2 años después, en 2011. Yo comentaba el otro día con una colega tuya que lo que se quiso hacer en Argentina con la ley de las PASO fue, por una ley, crear una tradición. Pensemos que países como Estados Unidos, Uruguay, Chile, tienen cierta tradición de elecciones primarias, pero es una tradición, en algunos casos reglamentado, en otros no. Argentina quiso imponer una tradición, y lo logró. Realmente hay que reconocer que, si bien al principio, y yo reconozco que al principio éramos medio escépticos de lo que podía funcionar o no un sistema de primaria, en 2015... varios armados eligieron sus candidatos para presidente o para gobernador por las PASO. Sin ir más lejos, Cambiemos, creo que la izquierda también las utilizó para elegir presidente, el Frente para la Victoria dirimió su candidatura a gobernador en la provincia de Buenos Aires, vía las PASO. ¿Me explico? Son un mecanismo que se ha ido utilizando. Por otro lado, hay que reconocer el crecimiento que han tenido. Si uno mira los números, en 2017, para las elecciones legislativas, en 18 distritos se utilizaron las PASO para dirimir candidaturas. En 2019, en el tramo de elecciones legislativas, 17 distritos. Y el año pasado fueron 22 distritos. Por lo cual hay una utilización y cada vez más se extiende esa utilización, no solo a partidos o armados como Juntos por el Cambio, sino al FIT, al Frente de Todos, a distintos partidos provinciales, por lo cual es una tradición que se va imponiendo. Un colega me comentaba algo hoy que me pareció interesante respecto de las PASO y me dijo, para mí son realmente un elemento democratizador en tanto y en cuanto le permiten al ciudadano castigar o premiar a los propios candidatos adentro de los partidos. No necesariamente ir a la elección, sino antes permite hacer esa selección. Son el objetivo de las PASO. Cuando uno lee la ley dice que son una herramienta para democratizar el acceso a las candidaturas y salir del viejo dedazo o de la elección de cúpulas que hacía que lleguen 4 o 5 y permitir que cualquiera dentro de un armado presente y bueno, después la voluntad popular decide si vos llegás o no. Bueno, pero ahí, Silvio, te freno, te pregunto, te interrumpo, y la consulta es la siguiente, o sea, evidentemente cuando se llevan adelante las PASO, hay algún sector partidario que en aquellos partidos que son verdaderamente democráticos va a servir para ordenar la estructura interna y que todos acompañen un proyecto.
Pero se me viene a la cabeza eventualmente el Partido Justicialista, que es una bolsa de gatos históricamente, que se matan permanentemente, que son absolutamente verticalistas, que en aquel momento promovieron, como bien vos decís, en el 2009 las PASO, pero que ahora, dicho en criollo, se cagan absolutamente en todo porque es una bolsa de gato. Entonces, ¿hasta dónde verdaderamente pueden estar interesados en que las PASO a nivel nacional les sirva para resolver el problema? Yo miraba hace unos minutos una encuesta que ha salido publicada en un portal, en la política online, y manifestaba eventualmente en una potencial paso el hipotético triunfo de Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio frente a lo que se consideran los halcones y demás. Y seguramente en esa alianza de partidos que constituyen Juntos por el Cambio va a ocurrir esto que tiene el espíritu de la ley y lo que se buscó en las PASO. Ahora, ¿hasta dónde? La pregunta es, sirve para ordenar puntualmente el Partido Justicialista que hipotética, a ver, increíblemente en el 2009 lo promovió y hoy está una parte, cuanto menos, del justicialismo abogando por la eliminación. ¿Es así? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Cómo la ves? Mira, yo tengo ahí tengo mis dudas respecto de esto. Yo creo que primero no hay que desestimar al peronismo, porque por ejemplo, en 2017, en Capital Federal, el peronismo dirimió sus candidaturas entre Filmus, Guillermo Moreno y Taí Hackman, vía una PASO. Nadie se acuerda, pero hubo una PASO para la candidatura de diputados. Bueno, pero en Capital Federal son tres los peronistas y le dieron demasiado premio con una presidencia de la nación, ¿no? O sea, también Bueno, pero usan la herramienta. Yo creo que la PASO permite ordenar para adentro, evita la fragmentación y contiene al disidente. ¿Y con esto qué te quiero decir? Yo descreo de que todo el oficialismo quiera ir a una derogación de las PASO, porque en última instancia son una herramienta de algún sector del oficialismo que tiene preponderancia de votos para decir, vamos a una PASO y elegimos los candidatos con las reglas de las PASO, y si sos mejor que yo, ganame, porque para eso están las PASO. Yo tengo este candidato, si vos sos mejor, ganame. Por eso descreo, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, ¿por qué yo debería negociar con un sector interno si puedo ir a una PASO y ganarte? Decime vos por qué yo tengo que negociar. Tengo que entrar. A ver, vos decís que el tema del género y el cupo. Bueno, vamos a una PASO y la PASO te ordena, porque la PASO te ordena aparte, te ordena después la lista. A ver, puedo leer entre líneas lo que me estás diciendo, que si yo soy Cristina en provincia de Buenos Aires y tengo todo el kirchnerismo atrás de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente de la zona del AMBA, de los 135 municipios, los más importantes que están en el corredor del AMBA, ¿por qué voy a negociar una lista, querés decir vos? ¿Por qué voy a estar a favor de la eliminación de la PASO si en ese caso a mí me beneficia? Yo te gano, te reviento a votos en una PASO y te pongo la lista que yo quiero. Puede ser el caso, puede ser que pierda, pero ella puede decir, yo me presento con mi lista, gano y me quedo con los 20 diputados. Y está bien, es legal, es lógico y democrático. Ella se presenta a una elección interna y te gana. Y bueno, como decía el general, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Entonces me parece que las PASO son una herramienta para eso. Y como te digo, democratiza y evita la fragmentación. Pensemos que en una PASO vos aunás, pensemos en los sistemas fragmentados, Perú, Brasil, Chile, las consecuencias son nefastas. Entonces, cuando vos evitás la fragmentación, ayudás a la institucionalidad. El otro día Jesús Rodríguez daba unos datos que yo los estuve chequeando. En el 83 había 12 bloques en diputados. Antes de las PASO había 42, de los cuales 21, creo, 21 eran monobloques, 16 bloques medianos y 5 bloques grandes. Hoy en día hay 22. Y entre esos 22 tenés bloques, por ejemplo, el FIT, que en 12 distritos o en 13 distritos en 2021 dirimió sus candidaturas en las PASO, digamos que los usaron en casi todo el país, tienen 2 bloques. El FIT, por ejemplo, tiene 2 bloques. Juntos por el Cambio tiene como 6, 7. Pero vos podés evitar esa fragmentación, porque alentás la democracia interna, generás coaliciones de gobierno y aparte asegurás la mayor representación, porque vos imagínate, el FIT, vamos a poner el FIT, va separado entre 2 partidos chicos en la elección y sacan el 2,5 cada uno y no llegan. Ahora, si van a una PASO, juntos sacan el 5, por ahí entra en la división de votos de algunos distritos grandes y pueden meter un diputado, entonces ayuda a la representación de minorías, porque vos generás coaliciones que te permiten tener mayor pluralidad de diputados en las cámaras. Yo creo que es una cosa que permite coaligar fuerzas que piensan parecido, por supuesto. Y dirime para adentro, porque una vez que fuiste a las PASO, listo, ya está, ¿qué vas a discutir? Te las organiza Nación, vos no podés,
si querés podés, pero no podés discutir una elección nacional bien organizada sin ningún tipo de denuncia, porque las PASO realmente son elecciones que salen bien, que la gente las legitima. A mí me parece una herramienta súper poderosa para eso, para evitar la fragmentación, permitirle las grandes coaliciones y sobre todo asegurar la democracia interna de los partidos y evitar que el candidato te lo elija la cúpula que se reúne entre 4 o 5, entre gallo y medianoche. Vos tenés que debatir de cara a la sociedad en las PASO. Bueno, evidentemente yo estoy en todo de acuerdo con lo que vos estás diciendo, pero desde el punto de vista político hay una fragmentación. De hecho, aquí en la provincia de Río Negro, el diputado de Giacomo ha presentado un proyecto al respecto, cuanto menos contradictorio, ¿no? Porque entendiendo que a nivel provincial, también él es diputado nacional, no legislador provincial, pero las PASO no están implementadas en la provincia de Río Negro, con lo cual... Te digo, no se implementaron, se sancionaron, pero nunca se implementaron. Hubo internas, uno recuerda la interna del 2011, hubo alguna interna en los 90, pero bueno, las internas también son una potestad de los partidos. Si uno va a Neuquén, Neuquén no tiene reglamentadas algunas cuestiones, y es normal que el MPN llame a interna y dirima sus cuestiones de cara a la sociedad. Claro, es de cara a la sociedad. Y muchas veces ha pasado, como en el caso de Pereira, que ganó elecciones incluso contra el oficialismo del MPN. Y bueno, es una metodología que evidentemente le funciona, porque si están desde el 62 ganando elecciones, claramente la interna de cara a la sociedad te sirve. Pensemos que las PASO son abiertas, las internas generalmente son o para la gente que está afiliada o para los no afiliados. Hay una diferencia grande. Y le contamos a la gente que generalmente las PASO se lo dice vulgarmente como una gran encuesta, ¿verdad? O sea, que le va bien en las PASO es medio como lo que se espera que le pueda llegar a ocurrir a nivel general en las elecciones. Y hasta por ahí, porque después vos tenés, qué sé yo, casos en los que no, en los que por ahí hay grandes elecciones. PASO, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández contra Domínguez sacaron un montón de votos y luego eso no se vio reflejado en la general donde ganó Vidal. Eso pasa mucho. No es una gran encuesta, es un método para elegir candidaturas. Después, bueno, sí, vos podés tener un termómetro. Pensemos que qué pasó en 2021. Si no hubiera estado la PASO, el gobierno nacional se comía un sopapo. En cambio, con la PASO pudo acomodar un poquito la nave, darse cuenta, reorientar la campaña. En provincia de Buenos Aires crecieron un montón después de la PASO. ¿Por qué? Porque vos sabes dónde estás, dónde ganás, dónde perdés, qué es lo que lo mismo Macri en 2019. Me parece que también las PASO orienta un poco sí, una gran primera vuelta. Sí, actúa como una gran primera vuelta, llegado el caso. Sí, es real, porque corrige, sin ninguna duda, que sirve para corregir. Corrige. Y como te digo, me parece que ayuda a la democracia interna. También hay que perderle el miedo a la PASO y hay que dejar que quieran ir, que vayan. ¿Viste? ¿Querés ser candidato a presidente? Bueno, vení, sacá el 2% o el 20%. Hoy en día todavía nos cuesta en los grandes cargos por ahí dirimir en la PASO. En las elecciones legislativas están casi instaladas. Muchos armados lo usan, se usa en muchas provincias. Incluso el peronismo lo usó en muchas provincias. Pero como te digo, ¿por qué yo tengo que negociar con un sector interno si puedo ir a la PASO y demostrar mi fuerza en una elección? Bueno, lo curioso es que desde dentro del propio peronismo se alienta la eliminación. Se me viene a la cabeza el gobernador de Chaco, Capitanich, ¿no? Como uno de los grandes promotores de Coqui para la eliminación de las PASO. El ex intendente de Resistencia y ahora gobernador de... Pero hay otros Pero la provincia de Río Negro puede seguir en ese caso ese ejemplo, cuidado, este ejemplo de Capitanich y en la intendencia en su momento. A ver, en Río Negro el año pasado hubo PASO por lo menos en Juntos por el Cambio. El FIT creo que también en Río Negro fue a las PASO. Después vos me podés decir, son partidos que sacan más, menos votos, bueno, pero hacen uso de la herramienta y está perfecto. Chaco es una provincia donde no hay tradición de mucha democracia en las PASO y demás. Sin embargo, en 2019, qué sé yo, las candidaturas para diputados o para senadores creo que se dirimieron por las PASO en Chaco, por lo cual como que hay una herramienta que se usa, que yo creo que es una herramienta útil y que cuando vos ves el mapa, no es que no se usa, sí se usa. Y los partidos alientan a que se use. Bien, Silvio, iremos viendo, seguramente te vamos a estar molestando nuevamente para, con el devenir del tiempo y con el correr de los días, conocer nuevas sensaciones, nuevas impresiones que puedan surgir sobre este y otros temas. Estoy casi convencido que como consecuencia de los cambios en el gabinete, como consecuencia de la aprobación del presupuesto nacional o el debate, esto ha quedado relegado, pero seguramente antes de que finalice el año va a haber respecto de este tema nuevamente
cuanto menos movimiento a favor o en contra, ¿verdad? Sí, sí, seguramente vamos a tener alguna novedad. Te saco de ese tema y finalmente te pregunto, ¿cómo ves la provincia de Río Negro de cara a la elección del año próximo, que ya la tenemos casi a la vista? Estamos en abril, tenemos todo hace pensar que vamos a elegir gobernador. Sí, abril, mayo, la fecha es un trascendido. Bueno, hay que ver cómo se organizan las fuerzas. Claramente va a haber un candidato que ya está medio decidido por parte del oficialismo, salvo que media alguna sorpresa, pero hay como unanimidad y hay que ver cómo se organizan los otros dos partidos. Ahora, esto lo digo yo, qué quilombo que se armó este fin de semana con ese videito que mandó el senador, ¿eh? Mamita querida. Bueno, ¿Habrá represalias para aquellos funcionarios que metieron en el estado de WhatsApp, por ejemplo, ese video o no? me parece No que hace falta que conteste, no hace falta. es parte de la política. Me parece que hay que tomarse la política con un poco más de humor. Hay que ser más Es pa- democrático también, por Claro, favor. es parte del juego. Es Si no parte le de- ponemos un poquito de diversión a la cosa, es medio Porque si aburrido. no quedamos todos como Mickey Vainilla. Hay que ser un poquito más Claro. democráticos. No, y hay que ver cómo yo no subestimaría nunca la fuerza del peronismo. El peronismo siempre es una fuerza que no hay que subestimar en ningún distrito, por lo cual, Bueno, pero ahí Silvio te interrumpo. Qué interesante lo que traes a la mesa, porque vos fíjate que si una porción del peronismo termina acompañando al senador Beretilnec, al gobernador Beretilnec, al ex gobernador, y en muchas localidades, como por ejemplo en Fernández Oro, ese peronismo que hoy es oposición va a acompañar al senador y en paralelo la intendencia está en poder de Juntos Somos Río Negro. ¿Cómo terminás el armado para dentro de la localidad? Es decir, porque para adentro se están matando, pero en paralelo para afuera, es decir, a nivel provincial van a acompañar al mismo candidato. Es bastante difícil acomodar todo eso, ¿eh? bueno, por eso te digo que la fragmentación política no es buena y alienta situaciones raras. Entonces eso va a ser un problema en muchos lugares. Hoy leía que en Neuquén el candidato de la UCR y de Juntos por el Cambio para la Intendencia tendría el apoyo de sectores del kirchnerismo. Vos decís, ya me parece que hemos cruzado un límite, porque luego se van a matar en otras elecciones. No, pero hoy te lo resuelven todo con la eliminación de la muerte de los partidos políticos y la muerte de las ideologías de Fukuyama. Están con ese versito es Yo creo sirve que no, yo para creo que lo que hay esto. es un personalismo de la política, entonces, bueno, nos encolumnamos atrás de una persona y atrás de esa persona va lo que va, y luego en otras elecciones jugamos distinto. Lo cierto es que si uno analiza lo que pasa en una elección legislativa, de lo que pasa en una elección provincial, de lo que pasa en una elección nacional, parece que fuera 7 países distintos, y es un mismo electorado. Bueno, la gente tiene eso en la cabeza, ¿viste? Te quiero a vos para intendente, a este para gobernador y a aquella para presidente. Bueno, está bien. El tema son los aparatos ahí, ¿no? Silvio, se me acabó el tiempo, te comprometo públicamente para la semana próxima volver a estar al aire con nosotros, por FM Dale. HDT, aquí en Reporte Político. ¿Te parece? Perfecto, dale. Comprometido entonces la semana que viene, lo tenemos de vuelta al politólogo Silvio Castro. Silvio, muchísimas gracias por haber estado con No, gracias. nosotros. Bien, Majo, la verdad que hoy se nos hizo corto el programa. De hecho, nos ha quedado alguna cosita pendiente. Queríamos comentar antes de finalizar el programa, por estas horas ha habido un revuelo político importante a partir de la posibilidad que el oficialismo a nivel provincial lleve adelante un cambio en la ley electoral rionegrina. De hecho, Juntos por el Cambio, con el legislador Juan Martín a la cabeza, generó una reunión partidaria antes de ayer, en donde se habló de la posibilidad de una estafa electoral frente a la posibilidad de que se modifique la ley electoral rionegrina a partir de una propuesta que presentaría por estas horas el legislador Facundo López, que responde a las filas del senador Beretilnec. Esto, para dentro de Juntos Somos Río Negro, está provocando una erosión fuerte. De hecho, la gobernadora, en el día de ayer, cuando retornó del viaje en donde se canonizó a Sati en Roma, hizo declaraciones al respecto y está sin fijar aún
la fecha de la elección, está sin ratificar la fecha de elección para gobernador, que se supone en principio, tal como ella misma había comentado, podría llegar a ser en abril, pero no está ratificada a raíz de esta potencial posibilidad de reforma de la ley electoral. Habrá que ver qué es lo que acontece al respecto. La propuesta de Juntos por el Cambio es unificar la elección con la elección nacional, entre otras cosas bajo la justificación de que colocar otra fecha para la elección, en este caso el gobernador provincial, esa potencial que podría llegar a ser en abril o mayo del año próximo, significa una erogación de gastos para la provincia muy significativa que podría llegar a ser evitada en el caso de que la elección provincial acompañe a la nacional. Obviamente que eso tiene un correlato electoral negativo para Juntos Somos Río Negro, y ahí es donde hay que poner el ojo de cara a lo que viene en los próximos días. Evidentemente está corriendo mucho material, no solamente en las cuestiones técnicas, sino también en las cuestiones políticas, y dicho esto no en torno peyorativo, sino todo lo contrario. Temas que, si te parece, la semana próxima seguiremos hablando, analizando, investigando al respecto. Claro que sí. Te decía fuera del aire, un tema que ya se está hablando en todos los medios. Estuve ahí en FM Raíces de la ciudad de Viedma y a full, a pleno estos temas. Y el año que viene estamos nosotros ya en un proceso preelectoral. Los rionegrinos nos venimos viendo con especial atención qué es lo que ocurre con Juntos Somos Río Negro, que es el que está marcando un poco la agenda. Y en ese marcar la agenda, la contracara de Juntos por el Cambio, que está tratando de frenar ese avance de parte de un sector para terminar de legitimar esa potencial fecha de abril y mayo, y también el correspondiente cambio en la ley electoral de Río Negro. ¿Qué temas? Bien, si te parece, este y otros temas, con ese devenir político, con esa realidad cambiante, semana a semana iremos analizando el miércoles próximo a partir de las 7 de la tarde aquí por HDT. Claro que sí. Bueno, entonces, la verdad que fue más que interesante lo que se desarrolló hoy. Me gustó. Y yo lo que diría, un poco la conclusión, atendiendo a la primera parte, y a quienes nos siguen semana a semana, no ha sido un programa feliz desde lo personal, porque uno lo que apunta es a la institucionalidad, y la primera parte la dedicamos no a lo que significa la institucionalidad, lo que significa la transparencia, lo que significa la democratización de la información, sino todo lo contrario, y bueno, eso no es bueno. Tal como decía Arabella, con relación a lo que la fustigó, la que la molestó para dentro de Juntos Somos Río Negro, ese videíto que la semana pasada apareció, hablando al respecto de la vuelta del senador Beretilné como gobernador a partir del año próximo. Arabella decía, ese tipo de actitudes atrasan, son de la vieja política, y esto lo mismo, es decir, el esconder información, el no abrir las puertas, atrasa. En donde tenemos los medios de comunicación para que la información y el acceso a la información pública esté permanentemente al día desde cualquier lugar del mundo, en cualquier horario, con los funcionarios con una vocación de servicio, como yo decía, ser más para servir mejor. Bueno, pero a mí se me cruzan... Para servir mejor, no para servirse, porque la conclusión, por eso digo triste, es que estoy porque me sirvo, y no, yo tengo que estar para servir mejor, para eso. Usted es dijo, un honor que me hayan claro, elegido. pero bueno, tema de presupuesto, no nos quisieron dar nota porque bueno, no sé, tantos requisitos que, bueno, en fin, pero digo, vienen retrasados con la presentación del presupuesto y demás, y tampoco dan entrevista, entonces vos qué puedes pensar, qué conclusión puedes sacar a partir de lo dado. Bueno, evidentemente que sirva esto en última instancia a modo de reflexión, como para, no vamos a decir que fue un error, sino para tratar de mejorar aquello que no se hace, porque no ha sido un error, nada más que de ese modo. Ay, Si te parece, me encanta su sutileza. Si te parece,
lo seguimos analizando la semana que viene a partir de las 7 de la tarde aquí por Reporte Político. Chao, chao. Chau, chau, hasta la semana próxima.